Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra serie de los Salmos, no expositiva, más bien los traemos como meditación y como un estímulo para venir a orar. Entonces nos encontramos ahora en el capítulo 7 de Salmos. Y bueno, vamos a ver, este salmo es interesante también. Hay que el contexto es muy importante para entender lo que quiere decir este salmo. Dice: Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Este título parece indicar cánticos variables, con lo que se asocia una idea de placer, de solaz, y es interesante porque, como veremos, la situación como que no era la mejor. Cus, el benjaminita, había acusado a David ante Saúl de una conspiración traicionera contra la autoridad real, lo cual no era verdad. Y por eso puede entenderse como el cántico del santo calumniado, porque en realidad lo que se levantó, lo que este benjaminita hizo fue una calumnia, ¿no es cierto? Aún esta penosa aflicción es ocasión para un salmo. Eso es lo interesante. Como aún David, en medio de esa situación, ¿verdad?, él pudo componer este salmo. Y lo interesante, hermanos, es esto, lo estuve meditando y me llamó mucho la atención. Lo interesante es que aún David, sin haber escuchado o leído el Sermón del Monte, conocía por experiencia propia el significado de las palabras de Jesús cuando dijo allá en Mateo 5:11: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ese era el caso de David. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas palabras las dijo el Señor en Mateo 5. Y dice, bueno, cuando el Señor le dice a los que estaban escuchando: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sin duda, ahí está incluido ¿quién? David. David también fue perseguido injustamente y, como dice en el versículo 11, con calumnias o mentiras. Entonces, como digo, aún sin David haber escuchado jamás estas palabras, él ya estaba experimentando esto en carne propia. Entonces, lo primero que tenemos en el Salmo es un pedido de socorro. Dice en el versículos 1 y 2: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Esas expresiones, sálvame y líbrame, son expresiones ¿de qué? De súplica, de ruego, ¿verdad?, de socorro. Entonces, por eso le puse así a esta porción. Es un pedido de socorro. Entonces, cuando dice ahí: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, el caso se inicia aquí con una confesión de confianza en Dios. O sea, a pesar de las circunstancias, de la calumnia, etc., el salmista confiaba en el Señor. Sea cual sea la premura de nuestra condición, nunca debemos olvidar retener nuestra confianza en Dios. Esto, ¿verdad?,
puede ser ya como una aplicación. Sea cual sea la premura de nuestra condición, de nuestras circunstancias, nunca debemos olvidar retener nuestra confianza en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, hemos perdido de vista el foco, hemos perdido de vista lo más importante. Y cuando dice, oh Señor mío, oh Dios mío, es porque David estaba convencido de que Dios era su Señor y bueno, definitivamente él estaba convencido de las palabras del pacto que había hecho, bueno, primero con los padres y que ahora estaba confirmando con él mismo. Y lo mismo nosotros podemos decir el día de hoy cuando clamamos a Dios de esa manera, Señor Dios mío, debido al pacto especial sellado con la sangre de Jesucristo y ratificado en nuestra propia alma por un sentimiento de unión a Cristo solamente, por lo cual podemos poner nuestra confianza aún en medio de las más penosas aflicciones. Dice Spurgeon, yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Nunca está bien desconfiar de Dios y nunca es en vano confiar en Él. O sea, las circunstancias pueden cambiar, ¿no es cierto? Hoy estamos bien, mañana no sabemos, o puede ser al contrario. Quizás estamos atravesando una situación difícil, pero eso puede cambiar. O sea, las circunstancias es lo de menos. Donde debemos estar seguros es en la roca, que es Cristo. Y cuando en el versículo 2 dice, no sea que desgarren mi alma cual león. Sí, había un enemigo de David que era más poderoso que los demás. Y es de ese enemigo que con urgencia busca liberación. Se trataba, ustedes ya saben, de Saúl. Otra vez, el contexto, Cus, benjaminita, estaba acusándolo falsamente delante del rey, ¿no es cierto? Y obviamente eso de alguna manera provocaba más a Saúl en contra de David. Pero en nuestro caso, hermanos, hay uno que va dando vueltas alrededor como un león que intenta devorarnos, con respecto al cual debemos clamar, líbranos del maligno. O sea, nosotros quizás ya no sufrimos ese tipo de persecución como David o como muchos otros santos lo han experimentado, pero sí tenemos un enemigo del cual hemos de ser librados. Todos, bueno, los creyentes, ¿verdad? Específicamente hablando. Por lo cual, como dice el mismo Señor Jesús en esta oración del Sermón del Monte, una de las peticiones que aparece allí es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, porque realmente son fuertes los ataques del maligno. Ustedes ya saben, no tengo que abundar en eso. El maligno se vale de dos aliados principalmente. Uno es el mundo, el otro es la carne. Así que la lucha es fuerte porque Satanás tiene su principal aliado ¿en dónde? Aquí, en nosotros mismos. Por eso debemos confiar en el Señor y pedirle que nos libre. Así que haremos bien aquí en recordar que esta es una descripción del peligro al cual se ve expuesto el salmista por lenguas calumniadoras. La calumnia, diría alguien, deja su baba o deja su veneno por más que pueda desmentirse. Cuando a alguien le levantan calumnia, aunque se pueda desmentir, no obstante queda algo de veneno, ¿no es cierto? Si Dios fue calumniado en el Edén y su Hijo Santo ante el concilio de hombres pecadores y en el Gólgota, nosotros no sufriremos menos en esta tierra de pecadores. Si eso le pasó al árbol seco, al árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Así que si queremos vivir sin ser calumniados, pues simplemente tenemos que esperar a llegar al cielo,
porque mientras estemos en esta tierra es la realidad. Bien, en segundo lugar, entonces ya vimos el pedido de socorro. En segundo lugar, hay un juramento de inocencia. Por eso se llama plegaria pidiendo vindicación. Ese es el título que ustedes pueden ver en sus Biblias. En segundo lugar, entonces tenemos un juramento de inocencia, versículos 3 al 5. Dice, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, noten las expresiones que utiliza aquí, acuérdense del contexto, por eso les dije, es importante. Y mira cómo dice, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Ok. Esto es interesante, hermanos, y es importante entenderlo bien. Porque, otra vez, ¿qué está haciendo aquí? Está jurando inocencia. Nosotros todos sabemos, hermanos, que hay un sentido en el que no hay justo ni aun uno. David mismo lo dice en otros salmos, o sea, de eso no se trata, ese no es el punto aquí. David está defendiendo su causa en esa situación en particular, de aquello de lo cual lo estaban calumniando. Y por eso dice, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, y si he dado un mal pago al que está en paz conmigo, persiga entonces el enemigo mi alma y alcáncela. En ese sentido, David tenía una conciencia tranquila. Hay un sentido, como les digo, en el que todos los hombres son culpables delante de Dios. Eso lo declara el Salmo 14, Romanos 3, y entre otros textos. Ahora, ¿en qué sentido es que David está jurando inocencia? El contexto. Mire, esa frase que aparece en paréntesis es importante. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. ¿A qué les trae esto a la memoria? Yo sé que ustedes han leído el Antiguo Testamento varias veces. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. David al menos le perdonó la vida a Saúl en 2 ocasiones. Eso está ahí, está escrito, lo sabemos. ¿Ve? Entonces, es en ese sentido que David está jurando inocencia, en el sentido de que, Señor, tú sabes, lo tuve en mis manos, nomás que no quise. Y ¿cuál fue las 2 veces que tuvo a Saúl en sus manos? ¿Qué fue lo que salió de sus labios? Dijo, ¿cómo voy yo a tomar la vida del ungido de Jehová? ¿Ustedes se imaginan? Y eso que Saúl ya sabía, que Saúl había sido reprobado y todo lo demás. Pero aún así David respetaba el decreto de Dios, vamos a decir, lo que Dios había hecho. Y luego en el versículo, eso que mencioné hace un momento, obviamente está en 1 Samuel 24 y después en el 26. Ahí están las 2 ocasiones en que David le perdonó la vida a Saúl. Y luego en el versículo 24 dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. El devolver mal por bien, hermanos, es una corrupción humana. Escuchen esto. El devolver mal por bien es una corrupción humana. Eso es el resultado de la caída. Ahora, el hacer bien por bien es una retribución cívica, o sea, es lo que se espera que alguien haga, ¿no es cierto? Una retribución cívica. Pero el hacer bien por mal es una perfección cristiana, porque eso no es del hombre natural. El devolver bien por mal, eso es una perfección cristiana. Eso lo podemos ver en Mateo 5, 38 al 48, en la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte también. Cuando dice, ¿qué mérito hay en que ames a tu amigo, a tu hermano? Amar a vuestros enemigos, ¿verdad? Claro, eso tiene su explicación, pero el punto aquí es de no devolver mal por mal. Y Romanos 12 es más claro todavía, ¿no? Cuando dice precisamente eso, que no debemos devolver mal por mal, sino debemos devolver con el bien. Y también dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonamos
sobre su cabeza. Y como se ha dicho otras veces aquí, no dejan de ser nuestros enemigos, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Pero no nos corresponde, el punto es, no nos corresponde a nosotros tomar la venganza. Y eso es lo que David está haciendo aquí. O sea, David tuvo la vida de Saúl en sus manos, pero él no hizo justicia. Él se lo dejó ¿a quién? Al que dijo, mía es la venganza. ¿Ve? Bueno, en tercer lugar, vemos en este salmo un pedido de justicia. Ya hablamos del pedido de socorro, ya hablamos de un juramento de inocencia y ahora hay un pedido de justicia en versículos 6 al 7. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. ¿Ven? Aquí ya es más directo. Allá estaba jurando inocencia. Señor, tú sabes que yo no he hecho esto. Ahora dice, levántate tú en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar. Todas esas palabras subrayadas ahí son exactamente eso, un pedido de que Dios haga justicia. Levántate, álzate, despierta, ¿no es cierto? Cuando dice, vuélvete a sentar, se está refiriendo al juicio, a un juez, ¿verdad? Que se sienta precisamente para juzgar. Entonces, el salmista, hermanos, consciente de su inocencia, ya saben en qué sentido, pide que Dios haga justicia. Enfatiza el pedido con 4 verbos, ya se dijo, levántate, álzate, despierta y has ordenado o despierta, como dice ahí en nuestra traducción. La oración, hermanos, es el recurso del hombre de Dios. O sea, si estamos en un problema con alguien o en cualquier sentido, o un problema con nosotros mismos, con nuestro pecado, ¿cuál es el recurso que nosotros tenemos a disposición? La oración. La oración es el recurso del hombre de Dios. No toma venganza en sus propias manos, sino que somete el asunto a Dios. ¿Sí? Esto es un principio que aplica en muchas áreas de la vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Es tan fácil dejarnos llevar por la situación y responder mal por mal. Eso es lo natural, ya se dijo hace un momento. ¿Qué es lo cristiano? ¿Cuál es la perfección cristiana en ese respecto? ¿Devolver cómo? Bien, por el mal. En el versículo 7 el salmista relaciona el juicio de su caso con el juicio general, es lo que decía hace un momento. Cuando dice, te rodeará congregación de pueblos, ahí ya no está, o sea, obviamente el contexto ya saben, es su caso particular, pero esto lo asocia con el juicio general. Dice, te rodeará congregación de pueblos, eso ya es un juicio general, y sobre ella vuélvete a sentar. Visualiza, por decirlo así, a todos los pueblos reunidos para el juicio. Entonces Dios vuelve a sentarse arriba en la silla del juez. Y a la luz del Nuevo Testamento, hermanos, el cumplimiento más pleno se hará cuando Cristo regrese. Ahí entonces será en pleno el juicio general, el juicio sobre todas las naciones. Mateo 25, 31 al 46 es una descripción clara de lo que va a ser el juicio final, o 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10, ahí también nos trae a la memoria el juicio de todas las naciones. Bien, entonces ya tenemos aquí un pedido de justicia. Pero algo importante, cuando se pide justicia, hermanos, vamos a ver que básicamente hay 2 cosas que se deben tener en perspectiva. Por un lado, confianza en la vindicación de los justos.
confianza en la vindicación de los justos. Es decir, ¿qué es lo justo? Pagar con bien al que ha hecho justicia, ¿no es cierto? Y luego veremos la parte negativa, ¿no? Dar castigo a los injustos. Pero bueno, en primer lugar, veamos confianza en la vindicación de los justos, versículos 8 al 10. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. El salmista, hermanos, sigue relacionando su caso con el juicio general, que ya sabemos será con Cristo en el último y gran día. El que está en comunión con Dios, y esta palabra es clave, el que está en comunión con Dios, como el salmista, no teme al juicio. ¿Ven? Por eso dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Por qué no teme al juicio? Bueno, porque como nosotros ya sabemos, hermanos, y como digo, aquí ya está hablando también del juicio general. ¿Por qué no solo el salmista, sino cualquier creyente no debe temer al juicio? Porque una vez se nos imputa la justicia perfecta del Salvador, entonces es nuestra por la fe. Escuchen eso. Una vez se nos imputa la justicia de Cristo, es nuestra por la fe o está en nuestra cuenta. Por eso el salmista podía orar, júzgame conforme a mi justicia. Es como cuando en Hebreos, allá también dice, por la fe, ¿verdad? Abel, por la fe, Noé, por la fe, Moisés, etcétera, etcétera. Y pareciera que entonces la virtud está en los hombres, porque pues por la fe ellos hicieron lo que hicieron. Bueno, nosotros ya vimos eso en las prédicas y yo creo que quedó claro, hermanos, cómo es que Dios, ¿verdad?, obra. Si bien ahí se nos dice que por la fe hicieron tal o cual cosa, nosotros sabemos por la doctrina que la fe es ¿qué? Es un don o es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Pero en el momento que se le da la fe, es de la persona, ¿no es cierto? Y ahora entonces Dios se la cuenta. Igual ocurre aquí, hermanos. En el momento que la justicia de Cristo se es imputada a la persona, esa justicia ahora es nuestra, ¿sí? Por eso no somos destruidos. Porque cuando Dios nos mira a nosotros, ¿qué ve? No nos ve a nosotros, ve la justicia perfecta de Cristo. Ese es como nuestro escudo, vamos a decir. Entonces, en ese sentido, el salmista podía orar, júzgame conforme a mi justicia. Esto está, bueno, 1 Corintios 5:21, Filipenses 3:9, entre otros textos. Por supuesto, hermanos, también hay que decir que así como en el caso particular de David, el cual se podía declarar justo o inocente, ya saben, el caso particular, el caso de la calumnia, hay ocasiones en las que un creyente puede apelar a su limpia conciencia en algún asunto particular. Esto también es importante. En asuntos específicos hay momentos donde el creyente puede apelar a su limpia conciencia y decir, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, ¿verdad? En esta situación, tengo mi conciencia tranquila. Eso lo hizo Pablo en 2 Corintios 1:12, 1 Tesalonicenses 2:10, cuando él habla de estar tranquilo con respecto a la labor que él ha hecho con estas iglesias. O lo mismo cuando se reunió con los líderes efesios allá en Mileto y les dice, mire, yo estoy tranquilo, estoy parafraseando, mi conciencia está limpia
de que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En ese sentido, Pablo podía apelar a una conciencia tranquila. Lo mismo, bueno, ya en la historia lo mismo sabemos de Lutero, cuando fue llevado al concilio, ¿no es cierto? Y ya saben las palabras que dice, o sea, mi conciencia está cautivada a la palabra de Dios. Dice, no, y luego dice, no es seguro actuar en contra de la Biblia y en contra de la conciencia. En otras palabras, Lutero sabía que lo que él estaba defendiendo era justo, era una causa justa. En ese sentido, él estaba apelando a la limpia conciencia. Y por otro lado también, hermanos, hay que decir, como ya se ha dicho otras veces también, algunas palabras que tenemos en los salmos, también podemos decir que son palabras de Cristo, hablando, ¿no?, a través de los salmos. Muchas de ellas es el Espíritu de Cristo, porque aunque ya se explicó el significado en su contexto, cuando también dice conforme a mi justicia, ¿verdad? Ya saben, el único que pudo presentar una justicia perfecta otra vez fue la persona de Jesucristo. Y la otra parte de la justicia, entonces una es que una vindicación a los rectos, como se habló hace un momento. Pero la otra parte es que hay seguridad de la retribución de los injustos. Sí, esa es la otra parte. Versículos 11 a 16. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad. Aquí pareciera que ya no está hablando de lo mismo, pero vamos a ver que sí es lo mismo. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Bien, lo primero que tenemos aquí en el versículo 11, cuando dice, Dios está airado contra el impío todos los días. La expresión original, hermanos, ciertamente es muy expresiva, valga la redundancia. La verdadera idea aquí es echando espuma por la boca a causa de su indignación. Cuando dice Dios está airado contra el impío todos los días, es como literalmente estuviera diciendo, está echando espuma por la boca a causa de su indignación, por el pecado, por supuesto. Eso es muy expresivo, ¿no es cierto? Es como que de alguna manera trae alguna imagen a nuestra mente de cuán airado debe estar Dios contra el impío por el pecado. No tenemos a un Dios insensible e impasible ante quien presentarnos. No, Él está airado hoy y cada día con los inicuos y pecadores impenitentes. Esa es su naturaleza. Dios es santo, Dios es justo y por lo tanto está airado contra el impío todos los días. Eso es un absoluto, en otras palabras. Eso no cambia. El mejor día, alguien podría, como dice Spurgeon, el mejor día que amanece sobre un pecador, con todo le es causa de maldición. Ahí ustedes pueden ver Romanos 1:18, en fin, cuando Pablo se propone a hablar sobre el Evangelio, pero les dice por qué es importante el Evangelio. Ya les dice que el Evangelio es una buena noticia, que es poder de Dios para salvación. Pero Pablo, ¿por qué la urgencia del Evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la realidad de todo hombre
sin Cristo, está bajo la ira, bajo la santa indignación de Dios. Y en el versículo 12 dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Ciertamente, nosotros sabemos, el arrepentimiento es el primer fruto de una persona que ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? Pero ya de alguna manera eso se cuenta como una obra, como una virtud en la persona. Y por eso la responsabilidad de que la persona se arrepienta. Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. La espada de Dios ha sido afilada en la piedra que gira de la maldad diaria. Y si no se arrepienten con presteza o con genuinidad, los hará pedazos. El pecador no tiene otra alternativa. Está bajo la ira de Dios y Dios tiene su espada encendida sobre ellos. Versículo 13. Ha templado al fuego sus saetas. La palabra templado significa lo mismo que arder en ira contra los impíos. O sea, básicamente es la misma idea del versículo 11. Cuando dice que Dios está airado, aquí tenemos la misma idea. Ha templado al fuego sus saetas. De esa manera es que se tiemplan, ¿no?, los metales, las espadas, etc. Y la palabra preparado significa que ha puesto a punto sus flechas. Él no las dispara al azar. Por supuesto que no. Dios no es injusto para dejar caer una flecha sobre uno de sus hijos, ¿no es cierto? Pero él no las dispara al azar, sino que las dirige hacia los inicuos. Recuerda, las flechas de Dios nunca hierran, siempre son instrumentos de muerte. ¿Y sobre quién recae estas saetas de muerte? Sobre los impíos, impenitentes, que no se arrepienten. El versículo 14 dice, concibió maldad, gestó iniquidad. Aquí ustedes, bueno, está claro, ¿no? Es una mujer encinta la que proporciona la metáfora. Gestó, ¿verdad? De gestar. Gestó iniquidad, hermanos. El impío siempre está lleno de ella, de tal modo que no la puede retener. Quiere hacer su voluntad. Está lleno de dolores como una mujer encinta hasta que es ejecutado su malvado intento. Ese es el corazón del hombre natural. Es como una mujer encinta que está con dolores hasta que da luz. Así es el pecado. Inquieta a la persona hasta que lo ejecuta, hasta que lo lleva a cabo. Nadie lo fuerza a ello. Él mismo lo hace voluntariamente, como dice Santiago 1, versículos 13 al 15. Nadie diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado ¿cuándo? Cuando su propia naturaleza o concupiscencia es atraído y seducido. Y dice, entonces el pecado, una vez se concibe, ¿no es cierto?, engendra y da a luz muerte. Así es el proceso de corrupción. En el verso 15, cuando dice, pozo ha cavado y ha ahondado. Esto es interesante. Hay una astucia en sus planes y diligencia. Esto quiere decir que hay astucia en sus planes y diligencia en su labor. El pecador es astuto en lo que planea y diligente en lo que piensa hacer o en lo que hace. Ha condescendido a la penosa tarea de cavar, dice el texto. No teme ensuciarse las manos con la tierra. Está dispuesto a hacer un hoyo para que otros caigan en él. ¿Qué cosas tan indignas es capaz de hacer el hombre para vengarse de los fieles? Así es, mis hermanos. Esa es la naturaleza del corazón del hombre sin Cristo. Es malvado, es depravado. Esto es un resumen de lo que es la depravación, ¿no es cierto? Básicamente. Esto es lo que estamos viendo aquí.
Ahora, lo interesante de esto es que ahí no termina, no solamente termina diciendo que ha cavado pozos y los ha ahondado para que caigan ahí los justos o los fieles, no, sino mire cómo termina en el verso 16. Su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Asimismo, hermanos, ellos caerán en el pozo que ellos mismos han cavado. Así termina la historia de los perversos, de los malvados. Las cenizas, dice alguien, siempre van a parar a la cara de aquel que las echa al aire. O, como un ejemplo de la Biblia, ustedes saben Amán. Imagínense, Amán fue condecorado por el rey. ¿Recuerdan la historia? Sí. Y en fin, un banquete y todo lo demás. El rey le hizo caso en que empezara a matar a los judíos y todo. Pero ¿qué dice? Cuando pasaba y veía a Mardoqueo al pie de la puerta, se le amargaba su día. ¿Ustedes se imaginan qué clase de amargura había en ese hombre? Para que con todo lo que, vamos a decir, todo lo que ganó, toda la condecoración, lo que le hicieron, aún así se le amargó el día, nomás con ver a este santo allí, a la puerta del palacio. Al punto que, ¿qué hizo? Sí, preparó una horca para colgar a Mardoqueo. Y bueno, ustedes ya saben el resto de la historia. Ese es el final de los impíos. Y ya con esto terminamos, hermano. Versículo 17 es un voto de alabanza. Otra vez tenemos aquí el gran pero. Sí, Dios hace la diferencia. Él revierte la tendencia maligna. Aunque el mal puede venir contra nosotros, sobre nosotros, Dios puede revertir tal mal. El salmista, de hecho, ya contaba con la respuesta de su petición desde el versículo 6. Ahora lo que hace es simplemente terminar con una expresión de confianza y alabanza. Y mis hermanos, esto nos debe enseñar que no importa las circunstancias, siempre hay razones para alabar al Altísimo. Eso es importante. A veces estamos tan metidos en nuestras circunstancias, en nuestros pesares, en nuestras quejas, que nos olvidamos de quién está arriba, que nos olvidamos quién es el que está gobernando, quién es el que tiene el control en realidad. Así que no importa las circunstancias, siempre hay razones para alabar al Señor.